Hola futboleros, hoy vamos a viajar al pasado, a una época en la que no existía el fútbol tal como lo conocemos, pero algo muy grande ya estaba gestándose. Vamos a descubrir cómo nació el deporte que ha cautivado a millones alrededor del mundo. Ajusten sus cinturones, que vamos a retroceder en el tiempo. Todo comienza hace mucho, mucho tiempo. ¿Con el fútbol? Bueno, no exactamente. Aunque el fútbol moderno empezó en Inglaterra, los orígenes del juego están llenos de sorpresas. Ya en la antigua China, en el año 2000 a.C., existía un juego llamado Cuyu, que consistía en patear una pelota de cuero hacia una red, un poco como una versión rudimentaria del fútbol. Pero no solo en China, en Grecia y Roma, también había juegos con balones, aunque mucho más violentos. Los romanos jugaban algo llamado harpastum, donde los jugadores trataban de llevar un balón al lado opuesto del campo, con muchas más peleas de las que veríamos hoy en un partido de Champions League. Pero ahora vamos a llegar a la parte más interesante de nuestra historia, la Inglaterra del siglo XIX, donde finalmente el fútbol moderno comenzó a tomar forma. Imagina la escena, estamos en 1820, y las escuelas y universidades de Inglaterra estaban experimentando con diferentes versiones de fútbol. Cada institución tenía sus propias reglas. Los estudiantes de Eton, Harrow y otras escuelas jugaban a sus versiones del fútbol, pero había un problema. No había un conjunto de reglas comunes. Cada vez que se organizaba un partido, parecía que las reglas cambiaban. Aquí es donde entra una fecha clave en la historia del fútbol. 1863. En ese año, un grupo de personas visionarias, entre ellas figuras de clubes como el Notts County y el Sheffield FC, se reunieron en Londres para unificar las reglas del juego. Lo que ocurrió allí cambió la historia para siempre. En esa reunión se fundó la Football Association, FA, y se crearon las reglas de Cambridge, que marcaron el comienzo del fútbol moderno tal y como lo conocemos. De hecho, ese mismo año se prohibió el uso de las manos, que anteriormente era una parte importante del juego, haciendo el juego mucho más dinámico y fluido. Por fin nacía el fútbol tal como lo conocemos hoy, y aquí empieza la verdadera magia. A medida que el fútbol se consolidaba en Inglaterra, el resto del mundo comenzaba a mirarlo con interés. En 1888, en Inglaterra, la Liga Profesional de Fútbol fue fundada, y los equipos comenzaron a competir no solo por la gloria, sino también por dinero. En 1891 se introdujo el penalti, una de las reglas más importantes y polémicas del fútbol, que le dio aún más emoción al juego. Y así, a medida que el fútbol se expandía por todo el continente europeo, también lo hacía en América Latina y en otras partes del mundo. Y como no podía ser de otra manera, el fútbol mundial no tardó en organizar el evento más grande de todos. En 1930, en Uruguay, se jugó la primera Copa del Mundo de la historia. Y fue un éxito total. La pasión, la competencia y la emoción que nacieron en ese torneo son la esencia de lo que hoy vivimos cada 4 años. El fútbol ya no era solo un deporte, era una cultura global. Ahora que el fútbol ya estaba globalizado, los jugadores empezaron a brillar como nunca antes. En los años 50 y 60, Pelé, el rey del fútbol, revolucionó el deporte con su increíble talento y carisma. Maradona, con su famoso gol La mano de Dios, y más recientemente, Lionel Messi, nos han dado momentos inolvidables que quedarán grabados en la historia para siempre. Hoy, el fútbol es mucho más que un juego. Es un lenguaje universal que une a personas de todas las edades, razas y culturas. Desde los parques de barrio hasta los estadios más grandes del mundo, cada partido sigue la tradición que comenzó hace siglos, pero sigue evolucionando. Y aunque han habido momentos de gloria, también ha habido desafíos. La historia del fútbol está llena de victorias, derrotas, controversias y milagros. Pero lo que no podemos negar es que el fútbol sigue siendo una de las pasiones más grandes de la humanidad. Así que la próxima vez que veas un gol espectacular o te pongas nervioso durante un penalti, recuerda que todo comenzó hace miles de años, cuando los humanos decidieron que patear una pelota era mucho más que solo un juego. Y ahora cuéntame,
¿Cuál es tu momento favorito en la historia del fútbol? ¿Quién es tu jugador favorito? Déjalo en los comentarios. No olvides darle like si te ha gustado este viaje por la historia del fútbol y suscríbete para más contenido épico. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.